Bueno, buenos días a todos. Ya estamos entrando, acabamos de dar paso, son las 11, aunque todavía sigue entrando gente. Hoy vamos a tener una charla con Sergio Fernández. Yo simplemente voy a presentar brevemente un poco la metodología y voy a dar paso a otras personas para que vayan explicando y que vayan presentando a Sergio. Realmente va a ser una charla coloquio en la que van a intervenir sobre todo ruegos y preguntas que vamos a dejar para el final y también, digamos, entre medias de la charla, para que todos los chavales y todos los presentes podamos interactuar. Lo que sí os pido que hasta que os demos paso tengamos el micrófono cerrado y las preguntas las podéis poner en el chat, ¿vale? Y entre medias de la charla y al final las iremos preguntando. Pues nada, sin más, dejo paso a Lucas Verdú para que haga la presentación de Sergio. Hola, muy buenas a todos. Bueno, yo creo que poca presentación necesita Sergio, ¿no? En Alicante para los herculanos y los aficionados al fútbol en general. Recordar un poquito que jugó 6 temporadas en el Hércules, ni más ni menos, 216 partidos, que se dice pronto. Y sobre todo que yo lo conozco desde hace ya mucho tiempo y es un apasionado al fútbol total. Al final, la recompensa para algunos llega con el trabajo y a él le ha llegado. Yo creo que es un poco reconfortante para muchos y un ejemplo a seguir en algunas cosas y está sentado en primera división desde 2015 con el Eibar y después con el Alavés con plenos poderes. No me extiendo mucho más y dejo paso a Nacho con su cuestionario porque imagino que habrá muchas preguntas también. Pues nada, buenos días. Sí, pues como han comentado los compis, vamos a hablar con Sergio. Yo voy a añadir una cosita de su paso por el Hércules pequeñita, que yo creo que se fue justo en el momento clave, dejó el Hércules en todo lo alto, aunque ese año que se fue subió, yo creo que eso fue el principio del descenso, o sea que el recuerdo es imborrable. Pues, Sergio, empezamos un poco a ver cómo comenzaste en esto del fútbol, porque los que somos de nuestra quinta, de 40 y tantos, no existía el fútbol 8 y seguramente empezarías con el futbito o te dedicabas a otro deporte. ¿Cuándo aterrizaste en el fútbol? Bueno, buenos días y como os he dicho antes, lo primero, muchísimas gracias por contar conmigo y por darme la oportunidad de ocupar este espacio entre amigos y entre gente a la que hacía mucho tiempo que no veía, pero a la cual guardo un gran cariño, una gran admiración y un grandísimo respeto. A partir de ahí, pues bueno, sí que es verdad que, como bien dices, la evolución de la sociedad ha llevado a que nuestros inicios en la actividad del fútbol sea totalmente diferente a lo que se ve hoy con los chicos jóvenes. En mi época, pues como bien dices, empezamos con fútbol sala, con escolares y a partir de ahí, pues bueno, vamos creciendo y cumpliendo etapas dentro de... ¿Oigo a alguien? Sí, creo que Vicente Russo, por favor. Vicente, ¿qué haces? Vamos silenciando. No llega. Sigue, Sergio, ya está silenciado. Y bueno, lo que os decía, empezamos en el fútbol sala, en escolares y a partir de ahí, pues bueno, en León hay una barriada muy identificada con el fútbol base, que es el Puente Castro, y ahí, pues bueno, tuve la oportunidad en juveniles de participar en un campeonato nacional en el que el Logroñés pues puso sus ojos en mí y ahí fue donde empezó una trayectoria de fútbol profesional que me llevó a poder disfrutar del privilegio que significa desarrollar una actividad que tanto me apasiona, que tanto me ilusiona y que me lo ha dado todo como es el fútbol. Pero eso fue en época de juvenil, pero ¿cuándo empiezas en el fútbol? ¿En infantiles? Yo creo que nací con una pelota. Sí, pero en un equipo. No, ya te digo, antes es que esa época era en escolares, en
en el Luis Vives ya empezabas a tener tu equipo, después yo me recuerdo con 10 años jugando en alevines y ya jugar en fútbol 11, donde ¿Sí? prácticamente no podíamos ni con el balón eran unos mi casa que cuando cogían agua estaban duros, no, lo siguiente, y bueno, pues sí, con 10 años ya creo recordar que estábamos federados y competíamos a nivel local con todos los equipos de la provincia. ¿Y siempre fuiste central? No, yo empecé de portero. Ah, Yo empecé de portero. No se entiende. Y por lo que decían los que entendían, no lo debía hacer mal, pero era muy aburrido. No me gustaba tirarme sobre... Antes los campos no eran como ahora, que ahora césped sintético, que puedan estar más o menos arreglados y cuidados. En aquella época la mayoría de los campos eran de tierra o de césped en muy mal estado. Entonces, claro, tirarte en una ciudad como León, que en el invierno realmente es fría, lluvia, pues la verdad que mucho no me motivaba. Y poco a poco me fueron pasando un poco adelante y como era un tarugo que es grande, que daba palos y que iba bien de cabeza, pues me dijeron central. bueno, pero tampoco has destacado tú por dar muchos palos, ¿no? No te recuerdo yo a ti dando muchos palos. No, pero en aquella época había que poner la línea. Entonces ya en esa época ya había jugadores habilidosos, ya había jugadores que eran más pequeños que tú y te ponían en dificultades y bueno, pues había que recurrir a las herramientas que uno disponía en esas edades y no era otro que la envergadura y no mucha fuerza. ¿Y destacaste siempre o como se suele decir, chupabas banquillo de vez en cuando? Porque hay muchos chavales que ahora, si no juegan, se enfadan y es muy complicado hacerles ver que es un deporte de equipo y que hay días que pues, hoy cuentan contigo un poquito más, mañana cuentan un poquito menos y que todo es cuestión de paciencia. Y eso a veces les cuesta. Una cosa es la percepción que tenga uno de lo que es el desarrollo de la formación y otra es uno piensa a nivel interno. Todas las personas, todos los niños entiendo que quieran jugar y que quieran sentir el privilegio de lo que significa a veces la mal usada titularidad. Cuando a un niño le dices tú eres titular y tú eres suplente, ¿no? Tú formas parte de un colectivo que en un momento determinado la persona que lo gestiona entiende que para tu desarrollo, pues en un momento determinado, pues juegas unos minutos, juegas otros, apareces antes o apareces después. Pero la palabra titular la deberíamos de quitar del fútbol formativo, porque no existen titulares ni suplentes, sino es un colectivo que en función de las necesidades se van utilizando. A partir de ahí seguramente los niños no entrarían en ese estado de decepción o de ansiedad porque no formen parte de ese concepto que llevamos a la palabra titular. Yo pasé por todo tipo de momentos en mi etapa formativa. Unas veces jugaba más, otras veces jugaba menos, unas veces me encontraba mejor y otras me encontraba peor. Lo que sí os puedo asegurar, y en eso sí me he sentido un privilegiado, que he disfrutado de todos y cada uno de los momentos y de mis experiencias, tanto siendo niño, que disfruté como no os podéis imaginar de lo que era la práctica del fútbol y de lo que significa el poder desarrollar una actividad que entiendo que a todos los que estamos aquí nos apasiona. Bueno, es intentar convencerles, ¿no?, de que es un deporte de equipo, pero luego, sin embargo, en las apps de seguimiento de las ligas, pues aparecen los máximos goleadores, siempre aparece esa figura individual que a los niños les atrapa, ¿no? Y por un lado les vendemos una cosa, pero por otro les vendemos otra. Para los niños no es fácil, ¿eh? No, pero ahí me vais a perdonar si en algún momento soy ácido en una expresión y molesto a los que estáis alrededor. Es que los máximos responsables y los máximos culpables son todas las personas que están alrededor de los niños, porque los equivocamos, porque cuando están en fase formativa y en edades de academias o en edades que están en categorías inferiores, lo que les tenemos que hacer es ver que tienen que disfrutar y que tienen que pasarlo bien y que la clasificación simplemente es un registro que no lleva a nada y que en edades alevines, infantiles y me atrevo a decir hasta incluso en juveniles hay jugadores que han sido campeones del mundo con selección inclusive nacional y no han tenido ninguna oportunidad de llegar al fútbol profesional. Y chicos que en benjamines
pues eran el más pequeño, el más gordito porque no había desarrollado y porque en ese momento pues, se tenían en cuenta otro tipo de conceptos, termina siendo un jugador de fútbol profesional e incluso alcanzando la élite. Yo creo que les tenemos que enseñar a disfrutar. Tenemos que enseñarles a pasarlo bien. Yo creo, Sergio, que el mensaje, un poco lo que tú estás transmitiendo, que es eso, sobre todo que disfruten y que se lo pasen bien, que no miren en mañana, sino que aprovechen el momento y que disfruten lo que están haciendo. No, pero mira, sobre todo es porque los padres simplemente les tienen que acompañar, ni siquiera les tienen que asesorar, les tienen que acompañar y que den gracias de que tienen la oportunidad de acompañarles. En nuestra época, yo no recuerdo ni un solo día que mi padre me llevara a entrenar. O sea, seguramente ni yo tuve el privilegio de tener a mi padre a mi lado, ni él tuvo la oportunidad por su situación profesional de acompañarme a mí a entrenar. Entonces, simplemente hay que acompañarles y llevarlos y disfrutar con ellos de los momentos y de las experiencias que les está tocando vivir. Y a los formadores que entiendan que son formadores, que no son entrenadores, ni siquiera alineadores, que tienen que enriquecer a los niños de conceptos y de aptitudes y sobre todo de enseñarles actitudes y registros y manera de comportarse ante las diferentes experiencias que les va a presentar la vida. Muy bien. Sergio, tú hacías referencia a los padres, pero la semana pasada, por ejemplo, Luis Planagumá, el que conoces bien, decía que él se ha encontrado, por experiencia con su hijo, técnicos grabando partidos de una Levin B, por ejemplo. Eso era impensable hace años. Ha cambiado mucho, tú como padre también, que tienes un niño que ha jugado y que sigue jugando el fútbol base de entonces y el de ahora, pero por culpa un poco también de todos. Sí, pero es que hubo un momento que se cortó. Me hablabas de que le sorprendía que habría gente grabando los partidos. Sí, de Levin B, de una Levin B, por ejemplo. ¿Y dónde está el problema? Que porque a lo mejor se les intenta... hablo de técnicos que se intenta profesionalizar desde muy pequeños. Si tú esa herramienta la utilizas para mejorarlo, es que es como cuando alguien está en el colegio y no le sale bien la caligrafía y la A la tienes que hacer con este redondel y sacar la patita para que este... No, pero espérate, los partidos que se grababan eran de los rivales, no de los propios Pero equipos. bien, pues eso ya entiendo que es una soberana estupidez bajo mi punto de vista. O sea, si alguien graba desde el punto de vista del confort, de disfrutar con su hijo, de después verse, inclusive de los propios equipos a la hora de mejorar ciertos aspectos desde la psicomotricidad, no ni siquiera desde la habilidad ni los conceptos tácticos, sino para que a nivel psicomotriz le digan, mira, pues aprende a correr, aprende a talonar, aprende a gesticular, aprende ciertos comportamientos. Pues me parece fenomenal que las herramientas, la tecnología y la evolución social está para eso. Ahora, si me dices que alguien está grabando una Levin para ver si juega con un 1-4-2 o un 4-4-2 o un 4-3-3, pues creo que es un estúpido desde mi punto de vista. Pues sí. Yo como padre me reconozco de esos que van a ver los partidos, que no se callan de vez en cuando, aunque por lo menos lo reconozco, o sea, estoy en la fase de curarme, pero es complicado, ¿eh? Es complicado. Sí, yo entiendo que es complicado, pero lo tenemos que hacer, porque nosotros sí que somos los que condicionamos y somos los responsables de formar a nuestros hijos en cuanto a valores, en cuanto a comportamientos, en cuanto a reacciones, y ellos nos ven y nos observan y están pendientes de nosotros. Y ahí es donde condicionamos y coartamos la propia expresividad de los niños, tanto a nivel del fútbol como a nivel de sus gestos y sus comportamientos. Los niños en esas edades se tienen que equivocar, se tienen que errar, tienen que fallar. Y seguro que está el típico padre que cuando su hijo da un mal pase o se mete un gol en propia portería, lo primero que hacemos es recriminárselo y reprocharle que si no ha bajado a defender. No, dejarlos equivocarse, dejarlos que se den cuenta de que en esas edades simplemente se tienen que divertir, tienen que llegar a casa cansados y tienen que llegar con ganas de abrazar a su padre. No tienen que llegar ni de mal humor, ni con distancia social, ni que cuando llegue la tarde para ver la película de la 4, pues haya una distancia en el sofá entre ellos de 5 metros. No, al revés. Tenemos que fomentar el error, fomentar la participación, fomentar que se encuentren a gusto con lo que están realizando, porque la profesionalidad ya llegará, y ya llegará
dándoles un dato muy simple y muy sencillo. En España tenemos más de 5 millones de licencias profesionales. Más de 5 millones. Y en primera división estamos hablando que como mucho hay 500 futbolistas, contando los extracomunitarios, los nacionales. De 5 millones a 500, imaginaros qué tipo de oposiciones a la que nos estamos enfrentando. Sí, sí. O sea, cualquier oposición en cualquier ámbito social, uno se puede preparar, pero no tiene a uno molestándole para que se equivoque a la hora de hacer el examen. Pues en el fútbol, nuestro primer enemigo le convertimos al compañero, porque le enseñamos desde pequeño que si es titular o no es titular. Y como no es titular o si es titular, al de al lado lo que pretendemos es perjudicarlo. Pues desde niños, a los niños, lo que le tenemos que enseñar es que no existen titulares, no existen rivales y lo que existe es pasarlo bien. A mí me gustaría que recuperáramos de alguna manera ese fútbol del parque, ese fútbol de la calle, ese fútbol de los colegios, donde sí, es verdad que llegaba el típico niño que tenía el mejor balón y aunque fuera el más malo, lo hacíamos jugar por poder jugar con el balón bueno. Pues yo ojalá seamos entre todos los que estamos al lado del fútbol, de volver a recuperar por nuestros hijos y por nuestros niños y por el futuro y la salud del fútbol, que volvamos a recorrer y recuperar ese espacio donde los niños lo que hacían era divertirse. Pero se ha perdido mucho sitio en el parque. Bueno, volviendo un poco a tu historia. Fichas por el Logroñés en edad de juvenil y te vas a vivir solo allí. Y me voy a vivir solo. Me voy a vivir solo y bueno, fue una experiencia que como todo, pues te provoca la tristeza de dejar atrás a tu familia, a tus amigos de toda la vida y empiezas una experiencia nueva donde ya te ves un poco obligado a sobrevivir. Ya es un ejercicio de supervivencia donde enfocas tu vida hacia una actividad y donde ya te das cuenta que bueno, que si realmente lo que quieres es que esa sea tu profesión y tu modo de vida de aquí en adelante, pues tienes que renunciar a ciertas cosas y tienes que empezar a entender que para tener la oportunidad de ser uno de los elegidos, pues tienes que sacrificar muchas cosas. Pero, ¿y vivías había una residencia, un tipo de masía o vivías con compañeros? Había una residencia, lo que pasa que bueno, al instituto al que yo iba quedaba más cerca de uno de los pisos donde había jugadores compartidos, donde era un piso compartido por más jugadores. Los más jóvenes iban a la residencia y los más mayores iban a esos pisos. Y a mí, por el hecho, como os digo, de que mi instituto quedaba más cerca de ese piso, me pusieron en el piso con los mayores. Y bueno, me llevaron por el buen camino, ¿eh? Sí. Bien. ¿Cuándo te das cuenta de que dices, esto ya tiene buena pinta y yo creo que me dedico a esto? ¿Hay algún día que cambia el chip o es poco a poco? No, yo realmente nunca me vi con condiciones y con capacidades para ser jugador profesional. Otra cosa es que me gustara y que mis ilusiones eran esas, pero yo cuando me miraba y me reconocía, pues no me veía como esos ídolos a los que tanto admiraba o a la gente que tenía alrededor. Pues por ponerte un ejemplo, yo en ese piso de Logroño siendo juvenil tenía como compañeros a Iván Campo, a Quique Romero, a José Ignacio, a Óscar. Todos ellos jugaban en primera división, en el primer equipo siendo chicos relativamente jóvenes. Y yo me veía en las antípodas respecto a ellos, tanto a nivel muscular, a nivel físico y a nivel de capacidades técnicas. Y todo me lo fui encontrando. Yo creo que es que mi vida ha ido evolucionando de tal manera que las cosas que me han ido pasando me las he ido encontrando y también te digo que las he ido disfrutando. Y para mí creo que esa ha sido la clave de mi vida, y perdona que me extienda en ese apartado, es que creo que todo lo que me ha ido sucediendo lo he intentado disfrutar. Sí, es lo que siempre hemos tenido otras charlas y todos los futbolistas con los que hemos hablado han dicho, no desistir y disfrutar. No siempre llega el mejor capacitado técnicamente o el más fuerte, llega el que sabe aguantar y el que sabe disfrutar de lo que está haciendo. Yo creo que eso es la base de todo, ¿no? No solo del deporte. Es la base de todo, pero en la vida, y mira, esto era una cosa que con Miki López lo hablábamos mucho en la época en la que estábamos en el Hércules,
y hablábamos de la palabra pasión. Es que la vida sin pasión no tiene sentido. O sea, si uno a lo que hace no le pone pasión, no le gusta, no le divierte, dificultades nos vamos a encontrar todas las del mundo, pero tenemos dos opciones, o buscar la excusa y la razón para no hacer una cosa, o que esa situación te apasione tanto que no haya nada que te frene. Y en el fútbol, y más desde el formativo hasta el fútbol profesional, imaginaros todas las piedras, todas las dificultades y todos los obstáculos que nos encontramos. Pero si te apasiona lo que haces y si le pones esa pasión para desarrollar esa actividad, cuanto menos tendrás tu oportunidad. Y ya para terminar tu época de formación, ¿a quién tenías colgado en la habitación? ¿Quién era tu jugador referencia? Pues yo a mí me gustaba mucho Redondo y Fernando Hierro. Eran mis dos jugadores a los que más me gustaban. No, no está mal, ¿no? Jugaban bien. Sí, No jugaban mal, No jugaban mal, ¿eh? Eran buenos. Pues habíamos dividido la charla en varios bloques y esta pues la hemos terminado. No sé si alguien quiere comentar algo sobre esta etapa. Miki, Lucas. Sí, bueno, yo creo que Sergio, hay una palabra que a mí personalmente lo define mucho y es construir. Él es una persona que siempre está construyendo, es un motivador nato, es un líder en el campo y un líder fuera. Yo lo he conocido como futbolista cuando con 28 años vino en un verano de 2003 a Alicante. De ahí nació una relación que, bueno, hasta el día de hoy de amistad y más de 16 años de amigos, de casi hermanos. Pero lo que tengo que decir es que es un jugador y un profesional ahora en la gestión, ¿no? Envidiable. Es decir, he tenido la fortuna de poder trabajar con él interna y externamente. Es una persona que hace mejores a los demás, ¿eh? Y luego tiene algo muy claro en todos los clubes en los que está, que es construir una identidad del club. Se basa siempre en parámetros como concentración, intensidad, compromiso, porque más allá de los resultados que se puedan estar dando en un club del primer equipo, del filial, del división de honor, él tiene muy claro cuál es la percepción general y le da valor tanto a lo que está pasando en el cadete B como lo que está pasando en el primer equipo. Porque al final lo importante es que un chaval de 16, de 14, de 8 años no diga que juega en el juvenil A o en el juvenil C, sino que diga que juega en el Alavés o en el Hércules o en el Villarreal. Yo creo que eso es una cosa que Sergio inculca y que nos hace partícipes a todos, desde cada uno de nuestras áreas y con una importancia, pues yo creo que capital. Yo, Miki, al hilo de lo que dices y de lo que estáis comentando, una pregunta, bueno, más que una pregunta, Sergio, una reflexión, ¿no?, que ha puesto Juanjo, un poco del tema de motivador, lo motivador que es Sergio. Juanjo acaba de poner en el chat que cuando él tiene los días difíciles, recuerda una frase que tú pusiste en la caseta de entrenamiento en su momento, que sí, joder, que vamos a ascender. Dice que, bueno, se fue el partido del Albacete, que al final no se ascendió, pero que hubo invasión de campo y que cuando él tiene días difíciles, por lo menos a él le sirve de motivación. Entonces, bueno, es un poco saber si... Me acuerdo perfectamente de ese día y estaba siendo un día muy duro porque pasaron cosas a lo largo de la semana respecto a que teníamos muy encarrilado ese ascenso. Y nos lo complicamos en 2 días fatídicos con el Nàstic de Tarragona y con el Celta de Vigo, que fallamos en 2 partidos en 2 penaltis. Farinós, que es era un especialista máximo de esa ejecución de penalti, pues en los 2 recuerdo que dio al palo y fueron partidos que empatamos y que posiblemente ganándolos pues hubiéramos ascendido porque lo teníamos totalmente encarrilado. Y había esa sensación de que se nos estaba escapando. Y era nuestra última oportunidad de, aunque ya no dependíamos de nosotros, de creernos que era posible. Y yo creo que sirvió. O sea, sirvió porque a veces... Creo que para las cosas uno tiene que ponerle toda la ilusión del mundo. Si estamos aquí y realmente no nos gusta lo que hacemos, no creemos en lo que hacemos, no tenemos la convicción
concreta y exacta y firme de que cualquier cosa que esté a nuestro alcance tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para conseguirlo, no sirve de nada. Y ese día, pues, y te lo digo, lo estoy recordando ahora y se me mueve así un poco porque era como reivindicar el que habíamos hecho un gran trabajo y que no nos podíamos rendir en ese momento, que después igual lo conseguíamos o no, pero que lo que no podíamos era rendirnos. Pues se ve que ese chute de energía no eres el único, ¿eh? Que con lo que tú hiciste y con lo que pusiste hay gente que le motiva todavía a día de hoy. O sea, que es interesante. La pena es que no lo conseguimos, pero bueno. Bueno, pero yo recuerdo aquel partido en casa y realmente ese equipo fue la base del año siguiente. Entonces, todo es un proyecto. No es, es un proyecto y eso fue la base, está claro. Que fue... Mira, como dice Miki, yo creo que en ese momento se empezaba a construir algo. Sí, No, sí. yo creo que es cierto que la dificultad que fuimos pasando a lo largo de los años, desde el ascenso que tuvimos de segunda B a segunda A, que el año que el Hércules asciende, recuerdo perfectamente un partido contra el Alicante que le ganamos siendo nosotros visitante, que de habernos ganado nos sacaban 11 puntos. 11 puntos en ese partido. De habernos ganado se habrían puesto a 14 y habiéndoles ganado pues nos pusimos a 6 y eso nos permitió optar a ese ascenso y en el que finalmente ascendimos. Pero mira si era una tarea complicada. Pues yo creo que a partir de ahí, aunque parezca que no, se empezaron a dar pasos para construir qué tipo de club podíamos ser o en qué tipo de club nos podíamos convertir. Bueno, lamentablemente al final pasan cosas y circunstancias que impiden que uno, pues bueno, pues en mi caso, no poder disfrutar de lo que hubiera significado ese ascenso, pero de alguna manera sí que en algún sitio lo dije, que yo creo que me siento partícipe de haber formado parte del proceso, no del éxito final, pero sí del proceso. Yo te quería preguntar, Sergio, si con el corazón en la mano y con la objetividad que da la distancia, ¿te arrepientes o te has arrepentido alguna vez de haberte ido en 2009? Porque es verdad que fue muy cruel aquello, te costó mucho tomar la decisión, pero fue irte y el Hércules subir el año siguiente y tú descender con el Murcia. Mira, todos somos las decisiones que tomamos y seguramente si no hubiéramos tomado las decisiones que hemos ido tomando hoy, pues no estaría aquí, no sé si estaría mejor o peor, pero hoy soy la consecuencia de esas decisiones. Yo en la vida a nivel profesional solo me arrepiento de una decisión que considero no tomé adecuada y es la de irme con Perfecto Palacio cuando Perfecto Palacio se fue. Ese es para mí la única espina que tengo a nivel profesional de las decisiones que he tomado es esa. Luego las demás, pues te vas, el Hércules asciende, tú desciendes, esto forma parte de la vida. Si no me hubiera ido al Murcia, nunca hubiera sido director deportivo, si no hubiera sido director deportivo, hoy no estaría aquí. Bueno, somos la consecuencia de esas decisiones, pero la única de verdad de las que siento que no obré con la confianza que me permite estar satisfecho de lo que hago es la de no haberme ido con Perfecto. Bueno, yo creo que tus decisiones te han llevado a ser uno de los jugadores de la historia moderna del club más queridos en la grada. Eso creo que no lo discute nadie. Pues antes de pasar al siguiente bloque, creo que hay alguna pregunta. Sí. Mira, está Carlos. Como sabes, Sergio, hay un grupo de nenes de nuestro equipo, del Benjamín B de la Cross, que están siguiendo tu charla. Y uno de ellos, Carlitos, te veo, ha formulado una pregunta por el chat, pero te la quiere hacer a ti directamente. Le voy a abrir el audio, ¿vale? Un segundo que lo localice. Sí, ya está. ¿Ya está? Carlos. Adelante, campeón. Si lo hubiera jugado en otra parte del campo, por ejemplo, en la delantera o en la media. Hola, Carlos. Si te hubiera gustado jugar en otra posición. La verdad que pues sí, pues igual sí me hubiera gustado jugar. De hecho, en algunos momentos me he visto obligado a jugar en otras demarcaciones. Ha habido entrenadores a los que no voy a reproducir su nombre que han sido capaces de ponerme hasta el lateral izquierdo. Pero bueno, no, la verdad que he sido muy, muy feliz. Me he sentido muy identificado con el puesto de defensa central.
me gustaba lo que hacía, me gustaba defender, me gustaba estar ordenado, me gustaba disputar, me gustaba saltar de cabeza, me gustaba ir a rematar los córners. Realmente creo que me identifiqué muy rápido con la posición de defensa central y la verdad, disfrutaba de hacer lo que hacía en el terreno de juego. Oye, pues mira... perdona, David, dale. No, por cerrar este tema, ¿tú eres de los que piensan que hay que especializar a los niños en una posición desde edades tempranas o dejar? No, yo soy de los que piensa que los niños tienen que conocer lo que es el fútbol y lo que es el juego. Y para conocer el juego tienen que saber lo que significa cuando siendo extremo no bajas, cuando siendo medio centro no acompañas la segunda jugada y lo que significa que siendo defensa te hagan un 2 contra 1. A partir de ahí yo creo que cuando entienden el juego pueden ir especializándose, pero en ciertas edades los niños tienen que jugar, que conocer dónde están participando y en el medio en el que se mueven. Sí, más polivalencia. Pues seguimos y mira, este que tengo aquí al lado te quiere preguntar una cosa. ¿Qué se siente siendo capitán del Hércules? ¿Cómo? No te escuché, perdona. ¿Qué se siente siendo capitán del Hércules? Una gozada. La verdad que para mí era una satisfacción, un orgullo. O sea, yo cada vez que salía al Rico Pérez y salía con el brazalete, la verdad que me sentía el tío más importante del mundo siendo un Mindundi. Pero era una satisfacción y decir, ostras, yo represento esto. A veces es difícil entender este caso. O sea, mi relación con el Hércules es difícil de entender. Como un chico que es de León, que vivía en Logroño, termina sintiendo el Hércules como parte mía. Pero es que esto tiene matices, tiene relaciones en momentos puntuales de mi vida donde sin tener ninguna posibilidad de jugar en el Hércules, el camino entre el Hércules y yo se junta en un partido de veteranos entre el Hércules y el Logroñés. Yo estaba lesionado de la rodilla y me da por ir a ver un partido a un campo y estaban jugando los veteranos y me encontré con dos buenos amigos de Alicante que casualmente estaban en el Hércules y todo eso fue uniendo una relación que hizo que el Hércules en mi vida cobrara siempre tuvo una aparición estelar. Mi debut con el Numancia es contra el Hércules, en Alicante, en el Rico Pérez. No sé, siempre estuvo ligado a mí. Y claro, llegar a un momento y ser su capitán y poder salir el primero al Rico Pérez cuando sonaba ese himno, pues para mí era una cosa extraordinaria. Y además lo heredaste de otro histórico, ¿no? Fue de Castro, ¿no? Creo que... Sí, la verdad que sí. Y Castro, pues bueno, pues ¿qué puedo decir yo de... Bueno, estuvo... Todo punto honor, toda implicación, toda generosidad, todo esfuerzo, todo compromiso. Yo es que creo que el Hércules se puede sentir orgulloso de los muchos jugadores que a lo largo de los años han representado esa camiseta. Sí, yo creo que sí. Oye, pues pasamos al otro bloque. Queríamos saber un poco cómo tenéis organizado el fútbol base en el Alavés. Si es una cantera o si es una escuela. Nosotros lo tenemos estructurado de tres maneras. Tenemos la tecnificación. Bueno, lo primero es que en Álava el fútbol formativo depende del deporte escolar, de Diputación. Entonces, no se regula a través de la federación, sino que se regula a través de la Diputación. Nosotros en su día decidimos que de poco nos servía tener benjamines y alevines y decidimos hacer tecnificación. Nosotros no tenemos equipo ni en alevines ni en benjamines. Lo que hacemos es tecnificación y no participamos en esa competición porque, bueno, pues primero porque Álava es una provincia relativamente pequeña, Vitoria tiene 200.000 habitantes y es como que el Alavés no permitiría que esa competición tuviera un desarrollo sano como es el que estamos proponiendo, donde sería un monopolio. Entonces lo que hacemos es 3 veces por semana estamos conveniados con prácticamente todos los equipos de la ciudad y de la provincia y lo que hacemos es 3 veces por semana traer a esos niños en esas edades a hacer tecnificación en nuestras instalaciones.
Luego sí ya tenemos infantiles, donde tenemos 2 infantiles, luego tenemos 2 cadetes, 2 juveniles, un equipo en tercera división y un equipo en segunda B. Lo que buscamos, por ejemplo, con nuestro infantil es que compita, los niños con edad infantil compitan en nuestro cadete B, porque aún así todavía en infantiles sigue habiendo una gran diferencia respecto al nivel que puedan tener los jugadores que están en el Deportivo Alavés con la mayoría de los equipos que hay en la provincia, por lo que siempre intentamos que vayan un año por delante para que se encuentren con ciertas dificultades a la hora de la competición. Pero, como te digo, y ha dicho Miki algo antes que para mí casi es una obsesión. O sea, para mí el fútbol base no es un gesto de cara al sol, sino que creo que es el futuro y el recorrido que tiene que tener un club si realmente quiere tener jugadores formados en tus categorías inferiores. Tienes que confiar en ellos, tienes que pensar que ellos son el futuro y darle las herramientas necesarias para que puedan conseguir que ese canal y que ese flujo en el recorrido pues sea lo más productivo posible. Y yo estoy tanto en un partido de infantiles como puedo estar viendo un partido de primera división. ¿Y planteáis en vuestro modelo de cantera un tipo de fútbol o va cambiando depende de las generaciones? Mira, nosotros somos un club que en academia lo que intentamos que los jugadores entiendan son los espacios. Más que los sistemas, son cómo ocupar los espacios y variamos mucho, como te digo, tanto los sistemas como las posiciones en esas edades. Hay momentos en los que, dependiendo los partidos, pues igual juegas con defensa de 3 para que, sobre todo damos contenido al por qué durante los microciclos o durante los mesociclos nos comportamos de una determinada manera. Incluso ha habido partidos en los que hemos decidido jugar con uno menos, cuando hacemos defensa de 3 para que nos ataquen y que nuestros defensas se vean con la dificultad de cómo resolver las diferentes situaciones que se nos pueden presentar. Trabajamos, como te digo, mucho con las evoluciones y con los espacios. No somos tan estrictos con ese 4-4-2, con los carriles o los pasillos dentro de las diferentes áreas, sino que le dejamos al jugador mucha libertad para que interprete lo que es ese juego que te he dicho antes del colegio, donde parece que es desordenado, pero lo que permite es que los niños conozcan los diferentes espacios en los que tienen que participar. Claro, sí. A ver, Nacho, ¿había alguien? Sí, una cosa, a colación con lo que has dicho antes de la pregunta que te ha hecho Nacho ahora, hay varios comentarios en el chat, en concreto de Pedro Fernández, otro compañero de papá, de otros compañeros del equipo, que nos pregunta por el porcentaje de niños de la cantera que llega al primer equipo, por ese trasvase, si hay trasvase o no, y cómo lo gestionáis. Vuelvo un poco al inicio inicial. Son 5 millones contra 500 puestos. Las probabilidades son pocas, pero por cómo está el sector en el que nos movemos y cómo es la industria del fútbol. Aún así, no podemos caer en el tópico de decir, no, yo quiero el fútbol formativo. El fútbol formativo tiene unos procesos y desde que empiezas a construir hasta que empiezas a ver los resultados, tiene un proceso largo, tiene un proceso en la captación, tiene un proceso en el desarrollo, tiene un proceso en cómo evoluciona el propio niño, de cómo somos capaces entre todos de gestionar esa evolución. Pero te voy a hablar del Alavés, pudiéndote hablar del poco tiempo que estuve en el Hércules, donde lo teníamos muy claro. Y he visto por ahí a una persona a la que no solo aprecio, sino admiro, quiero y es una de las personas más especiales que hay en mi vida, que es Jorge Gallego. Cuando estábamos en el Hércules, nos encargamos de desarrollar un proceso de evolución de los deportistas para que cuando llegaran con todas las condiciones y todas las capacidades para que realmente fueran jugadores del primer equipo de primera división. No jugadores que, aparecen en este partido porque es de Copa. Es más, te digo, en el Alavés, hace 4 años, pues no había ningún internacional, no había ningún jugador que había aparecido en el primer equipo,
prácticamente estábamos siempre por detrás de equipos como Osasuna, Athletic Bilbao, Real Sociedad. A día de hoy, en el primer equipo tenemos un juvenil como es Borja Sainz, que está en dinámica de primer equipo y juega de manera habitual. Es internacional sub-19. Tenemos a Alan Godoy, que es un chico de Tenerife, que lleva con nosotros 3 años y que vino en cadete y ya ha debutado con el segundo equipo, siendo juvenil de primer año. El propio Javi López, que es un lateral izquierdo, el año que viene, que este año todavía es juvenil y el año que viene va a ser su primer año de senior, ya va a formar parte de la primera plantilla. Con esto lo que os quiero decir, que primero tiene que haber un proceso de captación de que el futbolista tenga las condiciones para jugar de verdad en primera división y con la anterioridad desarrollar ese proyecto en el que tú al niño primero tienes que estar convencido de que él reúne las capacidades y las condiciones que tú demandas en el fútbol profesional y generarle el espacio. Normalmente los clubes cometemos el error de decir, sí, nos gusta lo que hay en las categorías inferiores, hay un lateral muy bueno, pero de repente ese año en la planificación del primer equipo firmas un lateral derecho de 29 años con mucha experiencia que lo único que hace es taponarlo. A veces tienes que generar los espacios y ahí sí que entra una responsabilidad de la dirección deportiva. Y os voy a poner un ejemplo muy claro. El primer año que yo llego al Deportivo Alavés, no teníamos lateral izquierdo. Y en los años que había trabajado en el Eibar, había acudido de manera continua a las fases finales del Campeonato de España de juveniles. Y había un lateral izquierdo que en todas esas fases a mí me encantaba, que era Teo Hernández, y era juvenil. Con sus problemas de cabeza, pero era un juvenil. Yo lo primero que hago es firmar a Teo, siendo juvenil. Claro, para que Teo pudiera jugar y que el entrenador le pusiera, tenía que firmar otro lateral izquierdo de un nivel bajo. Te diría que incluso malo, porque si le ponía un lateral izquierdo de nivel medio-alto, Teo no hubiera jugado nunca. Pues en este caso, con el fútbol formativo, tenemos que asumir desde la dirección, y la dirección lo tiene que asumir si realmente el proyecto de la propiedad cree en él, es generar los espacios para que los jóvenes aparezcan de verdad, no solo tengan presencia, sino que sean parte importante de esos proyectos. Sí, Sergio, que alguien, o sea, que está especializado en ver jugadores, en saber ¿qué te hace esperar a un jugador? Es decir, hay jugadores que por su tamaño, por su entorno familiar, porque son tímidos. ¿A ti qué le ves que dices, a este chaval merece la pena esperarlo? Mira, es una pelea también personal continua con el responsable de la dirección de la academia, porque creo que para los niños, como tú dices, hay que tener paciencia. Tú a un niño le ves, o sea, al bueno le vemos todos. Claro. Y al malo también. O sea, no necesitamos tener ninguna titulación ni tener simplemente que te guste el fútbol. Yo lo que creo que donde está el verdadero éxito es el que tiene la capacidad de proyectar que el jugador bueno va a ser muy bueno. Y cuando ya hablamos de primera división o de segunda división, hablamos de fútbol profesional. Y ahí perdonadme que os diga, ahí sacaban un poco los escrúpulos y sacaban, sí que ya es una supervivencia pura y dura. Pero en el fútbol formativo, con los niños que se les ve, es tener también el talento para ser capaces de distinguir qué jugador tiene algo especial o qué jugador le tienes que esperar. Y hay jugadores que merece la pena que les puedas esperar, porque más allá de si son más rápidos, si son más lentos, si son más finos o son más gruesos, si le pegan mejor a la pelota o no, tienen algo especial. Y eso sí se detecta. Y lo que sí que merece la pena es esperarlos. Lo que pasa que en edades tan jóvenes, normalmente los técnicos tiramos al grande, al fuerte y buscamos la inmediatez. Cuando en el fútbol base, insisto, ahí sí que deberíamos de quitarnos un poco el corsé de decir, tengo que ganar. No, tengo que formar. Y la formación normalmente te lleva a ganar.
Mira, hay una persona ahí, y os voy a contar otra anécdota si me lo permitís y si tenemos tiempo, Sí. respecto al Juvenil División de Honor en el Hércules de ese año. Apareció un chico que estaba en el cadete, que se llama Antonio Sivera, que actualmente es portero del Deportivo Alavés y está a préstamo en el Almería. Ese chico, me acuerdo en juveniles, que Vicente Russo nos pidió un portero. Dice, tenemos que mejorar el portero del Juvenil División de Honor porque con el que estaba no estaba contento. Y nosotros le decimos, y está ahí Jorge Gallego que me puede corregir, le decimos, en el cadete hay un porterazo. Pero ¿cómo vamos a subir un cadete? Que somos el División de Honor, que joder, que tenemos que intentar luchar por meternos en la Copa del Rey. En el juvenil, en el cadete tienes un porterazo. Claro, él le veía y decía, ostras, es joven, no le veo mucha talla, vamos a buscar un portero y tal. Hicimos lo que te dije, fuimos a Madrid y trajimos un portero de Fuenlabrada que solo servía para coger olivas. Era muy grande, llegaba a las más altas, pero solo valía para... Y además lo hicimos adrede y dijimos, ¿quieres un portero grande? Ahí tienes un portero grande. ¿Tienes un portero que tal? Ahí tienes un portero que tal. Y lo primero que hizo fue ponerlo. Fue poner al grande y nosotros sabíamos que iba a poner al grande y que íbamos a perder 3-4 partidos por el portero porque sinceramente era muy malo. Al final el propio Vicente se dio cuenta de que tenía que esperar al propio Antonio, darle la confianza que aun siendo cadete iba a ser el portero del División de Honor, de un equipo como el Hércules, que se iba a enfrentar a equipos como el Valencia, como el Villarreal, que eran potencias, y el chico pues fue creciendo hasta tal punto que se terminó marchando al Villarreal, luego firmó por el Valencia, ha sido campeón de Europa Sub-21, y lo que os quiero decir es que además de que hay que esperar a la gente y sobre todo hay que darles las oportunidades. Sergio, en aquel Hércules que subió a segunda división en 2005 había 2 jugadores en edad juvenil, Miguel de las Cuevas y Sisi. ¿Cómo los veías tan jóvenes jugando en estadios llenos y soportando una presión difícilmente soportable para un jugador tan joven en un club con tanta presión como el Hércules? Pues fíjate, aunque ha pasado tanto tiempo, yo no sé si con el concepto de y donde los técnicos tienden a ser tan rigurosos con los sistemas, con encorsetarlos en las posiciones, si esos jugadores podrían haber brillado como brillaron en esa época. ¿Por qué brillaban? Porque eran jugadores de la calle, porque eran descarados, porque eran osados, porque eran atrevidos, porque se permitían hacer cosas que a los demás, vamos, no lo hacíamos ni en la Play. Entonces, esa gente tenía la osadía, se les veía, y eso que físicamente eran un desastre. De hecho, había una anécdota que le decía un entrenador a uno de ellos, oye, tú eres el rey del Macalto, ¿no? O sea, porque tenía un culo así. Pero claro, después fueron entendiendo que era la actividad profesional y lo que les iba a dar de comer y bueno, pues fíjate lo que han conseguido cada uno de ellos y la trayectoria que han tenido a nivel profesional. Pero en esa época, a mí lo que me encantaba de ellos y me entusiasmaba era la osadía que tenían, cómo se atrevían a hacer cosas y que eran descarados. Dale, David, dale. Sí, Sergio, una pregunta. Volviendo a la relación, a toda la fase de formación de los chavales, 2 cosillas. Una que nos entra por el chat, que es de Francisco Sevilla. Él pregunta si separáis por edades el fútbol formativo del competitivo. Y yo te pregunto también que cuál es la relación vuestra con los padres en edad formativa. Si mantenéis algún tipo de tutorización, de reuniones, un poco por hacer seguimiento con los nenes, con los padres sobre los nenes. Es fundamental la relación con los padres. Además, estamos obligados a entendernos porque formamos una parte muy importante en la educación de sus hijos y los necesitamos.
Ha habido casos en los que hemos prohibido la entrada de padres a nuestras instalaciones y porque el niño no puede pagar las irresponsabilidades de los padres y tener que prescindir de los niños. Pero creo que es fundamental que los padres entiendan que a los niños solo los pueden acompañar. Yo no me imagino a un padre yendo al colegio a decirle al maestro que le está enseñando mal la lección. No me lo imagino. De la misma manera que no me imagino a un padre en una actividad extraescolar de un niño de natación diciéndole al monitor, oye, no le hagas que haga braza y dile que haga mariposa o que el pie lo ponga de esta manera. Sin embargo, en fútbol, que entiendo que es difícil, es más fácil opinar que respetar. Porque respetar lleva implícito el aguantar, el callar y el tragar. Y que uno no tiene que mostrar ni ciencia, ni sapiencia, ni conocimiento. Ahí simplemente nos tenemos que limitar a disfrutar de nuestros hijos. Y nosotros, eso es una obsesión. O sea, damos talleres a los padres de fútbol formativo, damos talleres a los padres de alimentación, de comportamientos, de todo lo que lleva implícito el que no sucedan episodios que vemos muy a menudo, lamentablemente, en los medios de comunicación sobre comportamientos incívicos y que, si os dais cuenta, siempre son causados por los padres. Nunca ves una pelea de niños, siempre ves una pelea de padres, una discusión de padres, un enfrentamiento padre-entrenador. A que nunca veis a un niño discutirle al entrenador si lo pone de defensa, de delantero, si juega 5 minutos. Y ni siquiera el niño puede salir triste en un momento determinado del partido o con cara de que hoy he jugado poco, pero a los 3 minutos, cuando está con su amigo, ya se ha olvidado. Y sin embargo el padre sigue, y se lo quiere llevar a otro equipo, y es que no... Ya. Si tenéis oportunidad, veros una rueda de prensa de Pacheta, entrenador del Elche, la hemos visto. Habla sobre el desarrollo de los niños y las prisas que tienen tanto los padres como los agentes de que sus hijos sean futbolistas. Muy buena. Ha sido este año, creo. Sí, pues os la recomiendo que se la pongáis a los entrenadores que hay aquí. Cuando tengáis la primera charla de inicio de competición con los padres, ponérsela. Una cosa, Sergio, al hilo un poco de lo que dices, que me parece súper interesante, y allí en el Alavés, con todos los chavales que tenéis, tanto de tecnificación como de formación, para controlar todo eso, ¿cómo os comunicáis con las familias o qué sistema de comunicación hacéis? Bueno, tengo que decirte que presumo de la organización que tenemos hoy a nivel de formación en el Deportivo Alavés. De hecho, nuestro director de academia es digamos una eminencia en cuanto a la metodología de trabajo. Trabajaba en la Academia Aspire en Qatar y la verdad que estamos súper contentos. Luego, los colaboradores que tiene dentro de cómo pautar las tareas, cómo pautar las sesiones de trabajo, son también 2 chicos que dirigían las escuelas de Aspire tanto en Ecuador como en la India, y son chicos que realmente nos están dando nivel. Ayudamos en la formación a los entrenadores. Aquí el entrenador no es entrenador. O sea, él por sí solo no puede tomar ninguna decisión respecto a cómo entrenar, qué es lo que entrena. Es un método complejo para asimilar en entrenadores que están acostumbrados a que les dan un equipo y ellos desarrollan el rendimiento de esos equipos. Nosotros es un poco más complejo. De hecho, hay talleres de trabajo entre todos los entrenadores obligatorio de lunes a viernes a las 3 de la tarde, donde con el director y el responsable de metodología pues hablan sobre las tareas, les damos todo tipo de contenidos, todo tipo de objetivos, porque nosotros, ya te digo, no entrenamos equipos, los formamos. No queremos que la consecución de los objetivos que vamos cumpliendo solo tengan un fin, que es que ese jugador llegue al primer equipo en base a las necesidades que tenemos y a las características y los perfiles de cada uno de los puestos que demandamos. Es decir, de cara al primer equipo, nosotros tenemos claro qué equipo somos. Entonces, el Deportivo Alavés tiene unas características,
se comporta de una determinada manera y tiene un perfil de jugadores concretos. Y en el fútbol formativo lo que desarrollamos son jugadores para que cuando el entrenador del primer equipo, sea quien sea, demande un lateral derecho, se encuentre un lateral derecho, pero que no se encuentre un lateral derecho que tiene unas características, una manera de comprender el juego y que a las 4 meses aparezca otro lateral derecho de diferente manera. Entonces, sí, entiendo que seguís el mismo patrón desde arriba hasta abajo, ¿no? O sea, desde el primer equipo hasta los más pequeñitos. Pero y es súper interesante. También, al hilo del tema comunicación, era saber si un club profesional como el vuestro, a nivel de padres, porque estamos acostumbrados, todos los que tenemos hijos y juegan al fútbol, a la comunicación de los clubes, ¿no? En los que cada uno de ellos estamos. Pero saber cómo transmite desde el máximo mandatario hasta el entrenador de tu hijo, en este caso, cómo le llega la comunicación, o sea, cómo le llega esos valores que queréis transmitir. Mira, desde el primer día, y es una situación que si quieres estar en el Deportivo Alavés es innegociable. O sea, hay cosas que desde el momento que pasas a formar parte del Deportivo Alavés no se negocian, que es nosotros, cuando entras por esa puerta, somos el responsable de tu hijo. Y ahora te vamos a decir qué es lo que vamos a hacer con tu hijo desde la técnica, desde la táctica, desde las habilidades, desde el comportamiento, desde la educación, desde los valores. Y todo eso te lo vamos a dar y te lo vamos a explicar y te lo vamos a contar con reuniones en el inicio de la competición, de manera periódica grupal y de manera mucho más continua, de manera individual. Interactuamos sin ningún tipo de problemas. Ahora, lo que yo te doy al principio ya no lo voy a negociar contigo. O sea, no me voy a sentar ni con el agente del niño ni con el padre del niño a darle explicaciones de por qué juega más o por qué juega menos. No se lo voy a dar porque no existe ese concepto de por qué juega más o por qué juega menos. Es que no juega más y no juega menos, sino que forma parte de un proceso individual que asignamos a cada jugador con unos objetivos tanto de mejora como de desarrollo que tienen los niños desde la semana siguiente a que empieza la competición. Muy bien. Pues creo que tenemos a David, que te quiere echar una pregunta. Venga, David, dale. Por aquí lo tenemos. Hola, Sergio. Para ti, ¿cuál ha sido el delantero más difícil de defender? Pues si te digo la verdad que en la época en la que yo jugué había delanteros muy buenos. En la época en la que Nino, cuando tuvimos oportunidad de enfrentarnos en Primera División a jugadores como Diego Tristán, que no los conozcas, pero eran jugadores muy buenos. Diego Tristán, o en un partido que jugábamos contra el Barcelona, que vino Eto'o y demás, pues bueno, pues esos jugadores que son increíbles, pero dentro de la categoría, en la segunda división en aquella época, había jugadores muy buenos que luego llegaron a Primera División. Pero Oliveira, el del Zaragoza, era espectacular, que de hecho después fue al Milan. Nino, Alex Geijo, Mario Bermejo, eran jugadores de un nivel altísimo y que ahí sí que te obligaban, escucha, a darles palos en todos los sitios, porque si no, no había manera. Había jugadores muy buenos. Claro, lo que pasa es que vosotros ahora conocéis a Messi, a Ronaldinho, a Neymar, pero no te en creas, esa época esos jugadores, vuestros padres, eran jugadores para la categoría muy, muy buenos. Muy, muy buenos. A Nino lo siguen conociendo porque todavía sigue dando guerra. Sí, pero en esa época daba mucha, ¿eh? Ulloa, ¿te acuerdas de Ulloa? Ulloa, por ejemplo, pues que Ulloa tenía un nivel altísimo. O sea, sí que es verdad que había jugadores de mucho nivel. El propio Alavés tenía un jugador que se llamaba Aloisi, que era un australiano, que era un animal. O sea, o Congo cuando ficha por el Levante y bueno, había grandes jugadores. La competición en segunda división en esa época, no, con todo el respeto del mundo, no quiero infravalorar lo que hay ahora, pero en esa época había equipos realmente potentes. O sea, yo creo que nuestro Hércules en segunda división hoy juega en primera división, seguro. Hombre, por favor. Seguro.
pero te digo el Zaragoza, te digo el Tenerife, ese Jerez tenía unos jugadores tremendos, tremendos. Hoy, por ejemplo, creo que hay mucho más capacidades físicas que talento. Y en el Hércules, por ejemplo, ese Hércules, pues yo creo que había mucho talento. O sea, había un talento, para mí era una gozada estar con esos compañeros. Sergio, Pues, te sí. quería preguntar por... al final en Alicante se te conoce mucho por tu etapa como jugador, pero de director deportivo realmente estuviste un año solo. Que nos quedó toda la sensación un poco agridulce de llegar a la promoción y quedar en las primeras de cambio con el Alcorcón. ¿Crees que ese proyecto no se le sacó todo el partido que había? ¿Te dejó también una sensación un poco agridulce esa temporada? No, esa fue una de las mayores decepciones que yo pude tener, pero ese proyecto muere el día que se va Perfe. Y perdonar que no tengo nada en contra de nadie, no, lo último que me gustaría era generar ningún tipo de polémica. Pero ese proyecto, cuando Miguel Quintanilla, que era un ideólogo, es un ideólogo espectacular de desarrollo de proyectos. O sea, yo recuerdo cuando hablé con ellos la primera vez que, o sea, me hervía la sangre. O sea, yo decía, yo quiero formar parte de eso porque va a salir bien. O sea, es que vamos a dar el pelotazo que a una ciudad como Alicante necesitaba. Y todo lo que hacían, y insisto, que el ideólogo de todo era Miguel Quintanilla, porque cómo fue capaz de visualizar el cómo hacer las cosas. Había un plan. Y cuando alguien tiene un plan, lo normal es que si te rodeas de buenos profesionales, te salga bien. A diferencia de cuando, aunque tengas buenos profesionales, si no tienes un plan, lo normal es que no salga bien. Y en los sitios en los que yo he podido participar y ha habido un plan, es que creo que siempre ha salido bien. Y en este caso estaban las personas idóneas para tener un plan. Estaba ese ideólogo que era Miguel Quintanilla, estaba Perfecto Palacio, que era el ejecutor, tenía ese don de gente, esa capacidad de trabajo, era un animal de desarrollo de objetivos, o sea, no tenía fin, no tenía fin, o sea, nos obligaba a ir a todos a una velocidad y a una insistencia y a un convencimiento de las cosas, que si te decía, tírate a la piscina esta, que estoy viendo que no tiene agua, tírate que no te vas a hacer daño, pues te tirabas. Y luego pues había gente como Miki, que pues lo mismo, que era el responsable de comunicación y te ayudaba a solventar los diferentes problemas. A nivel deportivo, sinceramente, yo creo que personas en mi equipo de trabajo que eran extraordinarias. De hecho, solo hay que ver la trayectoria de cada uno de ellos, no la mía. Jorge Gallego, que trabajaba en el departamento de scouting del Deportivo Alavés, en el fútbol base en el primer equipo, hoy es una de las piezas más importantes que tiene el Villarreal. Carmelo del Pozo, Juanmi, Urbano Santos, es que Rafa Coco, creo que eran profesionales que vivían con una pasión y con unas ganas las cosas, que cuando se va Perfe y su equipo, eso se cae y desaparece. Y desaparece el hilo conductor para que las cosas funcionaran. Luego lo que intentamos es sacarlo adelante y lo que intentamos es remar para ver si éramos capaces de llegar a la orilla. Pero teníamos una fuga lo suficientemente grande como para saber que nos íbamos a hundir. Y nos hundimos. No fue cuestión de si Aganzo era mejor delantero o Urco Vera era mejor delantero. No tengo ningún problema en entrar al debate de cómo era esa plantilla. Para mí esa plantilla, para Sergio Fernández, era extraordinaria. Pero extraordinaria. O sea, tener jugadores a los que no se les sacó ese máximo rendimiento. Ya no voy a hablarte de los Tote, de Thiago, de Ismael Falcón, de Abel Aguilar, de Mora, el central, de Falcón. No te voy a hablar de esos. Es que Adrián Sardinero venía de jugar la Europa League con el Racing de Santander. Es que Alberto Escasi venía de jugar a un Copa de la UEFA con el Getafe. Es que Carlos Calvo venía de jugar de primera división y nos hizo 9 goles.
es que Felipe Sanchón había hecho la anterior temporada 15 goles con el Nástic y que se va del Hércules y queda máximo goleador de segunda división con el Girona. Lo que os quiero decir es que podemos entrar a debatir gustos futbolísticos. ¿Me gusta más Diego Rivas o no me gusta más Diego Rivas? Diego Rivas cuando llega era un jugador imprescindible y de repente empezó a perder protagonismo y no lo tuvo. Juanmi Callejón, pegarle a la pelota a balón parado, que hoy para los entendidos del fútbol la pelota parada les parece indispensable, y teníamos al tipo que mejor golpeaba la pelota de segunda división. Oye, las herramientas las tenías. Anaí Charvilla, los años que puede llegar, lleva ya jugando en primera división al más alto nivel. O sea, insisto, que el problema de ese proyecto no fue la plantilla, fue que perdimos el corazón del proyecto. Y el corazón del proyecto se para cuando Miguel Quintanilla, Perfecto Palacio y Juanjo Huerga se van. Y lo voy a repetir por una vez más y no lo voy a decir más. Mi mayor error es no haberme ido con ellos. Sergio, pues eso ya fue pasado. Yo, todos los herculanos te agradecemos mucho el paso por aquí. Como dicen, agua pasada no mueve molinos, hay que mirar para adelante. Aquello hay que superarlo. Tenemos lo que tenemos. Y no sé, llevamos 1 hora y pico ya. Yo estaría otra hora porque del guión creo que hemos hecho la mitad, pero igual nos podemos ver dentro de unos meses y seguir, porque bueno, ha sido un lujazo tenerte. No sé si quedan más preguntas por ahí o alguien quiere decir una última cosa. Queda alguna, Nacho, pero solo una por cerrar, como tú dices, porque podríamos estar 3-4 horas mínimo, pero incluso si Sergio le apetece, como tú bien dices, podemos verlo más adelante, ¿no? Por no alargarnos. Hay una reflexión más que una pregunta, ¿no? Juanjo también dice que si oyes la palabra Hércules y cierras los ojos, ¿qué es lo primero que te viene o qué piensas, ¿no? Así a voz de pronto, sin pensarlo. Mira que he vivido muchos momentos muy buenos, pero me veo con Miki López volviendo al estadio, entrando al estadio en la presentación como director deportivo, porque eso fue como vuelvo a casa, he estado fuera, ha habido no sé qué, y vuelvo a mi casa. Esa para mí fue una de las mejores sensaciones, porque aquí estoy otra vez. Muy bien. Miki, no sé si tú tienes algo que decir. Bueno, estoy escuchando porque me retrocede, ¿no? Me quita 8 años de mi vida y bueno, y hemos vivido momentos increíbles, ¿no? A mí profesionalmente me ha venido muy bien, ¿no? Porque es un máster en comunicación. Una cosa es que te apuntes al máster de la Cardelana Herrera CEU y otra cosa es vivirlo en primera plana. Hay una cosa que me gustaría recordar, ¿no? ¿No os imagináis las relaciones institucionales, cómo mejoró el Hércules? Estuvimos en los premios de la Fundación Alma con el Real Madrid. El Hércules estaba sentado en un evento tan importante. Reuniones con la Liga, reuniones con la Federación, trajimos un partido de fútbol, el España-Escocia, se trabajó muchísimo, pero, como bien dice Sergio, se nos cayó el motor que formaba mi querido Miguel Quintanilla, mi querido Perfe, mi querido Juanjo y mi admirado Sergio, ¿no? Yo creo que peleamos contra viento y marea, hicimos todo lo que pudimos, todo. No somos salvadores de nada, solamente cumplíamos con nuestro encargo, con nuestra responsabilidad, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a Sergio, la de días y la de viajes, ¿cuántos días puedes descansar fuera de casa? Porque, si no me equivoco, corrígeme, Sergio, en el grupo Baskonia, además del Alavés, ¿estáis gestionando un equipo de Croacia y un equipo francés? Bueno, la verdad que en su momento el club decidió hacer un plan de desarrollo internacional, viendo que en la propia localidad, en la propia comarca, pues teníamos competidores tan grandes como el Atleti, la Real Sociedad, Osasuna, Eibar, 5 equipos de máximo nivel en un espacio de mercado muy reducido. Entonces nos vimos obligados a ampliar miras tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y la propiedad decidió comprar un club en Francia, decidió comprar un club en Croacia, decidió abrir una escuela en Senegal y otra escuela en Japón. Hoy en día, actualmente, donde más presencia tenemos es en Croacia con el equipo croata. En segunda división
en Francia ya nuestro nivel de participación en la toma de decisiones es menor, ya funciona, digamos, de manera autónoma. En Senegal sí que, bueno, creo que estamos haciendo un gran trabajo y de hecho hemos sido capaces de traer a nuestras categorías inferiores jugadores que ya juegan actualmente en las selecciones nacionales de su país. Y en Japón lo que pasa es que, bueno, que la cultura en Japón es mucho más compleja y nos dificulta más la toma de decisiones. Pero bueno, yo disfruto de mi trabajo y me gusta, y lo que me ha dado el fútbol, y en este caso el Alavés, es la oportunidad de ir a sitios y desarrollar un trabajo en Croacia, en Japón, en Senegal, donde suelo ir a menudo para ver cómo estamos desarrollando y cómo van caminando las cosas, pues oportunidades que de otra manera pues jamás hubiera salido de mi León natal, donde poco recorrido podría tener. O sea que afortunado de disfrutar de mi profesión y de la oportunidad que me da de conocer lugares y países. Sergio, contamos la anécdota de lo que nos pasó volviendo de un Getafe Real Oviedo. Pues claro. Bueno, venga, una rápida. Con Sergio me pasa de todo, ¿no? De las que se pueden contar. Recuerdo, volvíamos de ver un partido del Oviedo que ganó 0-3 con 3 goles de Diego Cervero. Íbamos en su famoso X5 azul y, joder, antes que no las 8 kilómetros, madre mía, de locos. Y de repente nos para una unidad de élite de la Guardia Civil, no cualquiera, estos que van con boina negra y ametralladoras. Bueno, nos sacaron a los dos. Yo creo que yo no lo he pasado peor en mi vida. Y tú encima contestándole al Guardia Civil. Bueno, porque no habíamos hecho nada. Ya veníamos cansados de hacer no sé cuántos kilómetros. Nos paran, estábamos a 50 metros de casa. Y claro, yo le decía, si quiere le invito a un café en casa, pero déjenos ir, no nos pare aquí, no nos tenga, saca todo el maletero, a ver qué es lo que tenéis. Bueno, además iban con un perro que lo tenía yo a mi derecha. Los tíos eran más grandes que nosotros, cada uno de ellos. Bueno, una anécdota divertida y que bueno, la tenemos ahí, siempre por ahí presente. Pues, Sergio, muchísimas gracias. Con lo que estás contándolo a la vez, en cuanto abran la fase 4 o la 8, que ya no es la 7, no sé cuál es, yo me planto allí porque me da una envidia de lo que estás contando brutal. Yo me planto allí a ver un poquito por encima de la valla cómo lo montáis. Estáis totalmente invitados, es vuestra casa y será un placer recibiros. Además, Está grabado, ¿no, David? Está grabado. Venga. No hace falta grabarlo, ya os digo, estáis totalmente invitados y será un placer recibiros. Así que... Pues, oye, muchas gracias por todo y los nanos se lo han pasado súper bien, creo que ha sido una buena charla y nada, mucha suerte en esta liga que no sabemos cómo va a ir. Y nada, ánimo, ya por todas. Bueno, muchas gracias a vosotros, espero que haya sido un rato divertido. Por mi parte ha sido un auténtico placer, un gusto ver a amigos y a gente a la que, como digo, aprecio y respeto, y veros de nuevo, pues para mí es una gran alegría. Así que gracias por darme esta oportunidad. Gracias a todos, gracias a ti, gracias a Lucas, a Miki, a todos los participantes y por supuesto a los maestros de ceremonia, David y Nacho. Gracias de verdad y un lujo tenerte aquí. Muchas gracias. Venga. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Adiós.